cordiales, respetados estudiantes del Instituto Laboral Nueva Luz. Bienvenidos a una nueva semana de aprendizaje. Estamos en la tercera semana del tercer trimestre. Hoy es 16 de octubre y vamos pues a desarrollar los contenidos pertinentes para esta nueva semana de aprendizaje. Tanto para ustedes, respetados participantes, como para mi persona en una nueva experiencia de trabajo. Bienvenidos sean. Para iniciar, respetados participantes, vamos a compartirles un video motivacional para la fecha. Buenos días. Buenos días, Carlos Ruiz. Buenos días, profe. Buenos días, bienvenido. Estaba por presentarles el video de la motivacional del día de hoy, así que me permite, voy a cerrar el micrófono y voy a compartir la pantalla.
Definitivamente, de verdad que la disciplina nos permite alcanzar nuestros objetivos, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Un ejemplo muy claro es, ¿verdad? Con respecto pues a los trabajos que realizamos con respecto al rendimiento académico y al desarrollo profesional. Esta tarea que estamos realizando en el día de hoy nos va permitiendo poco a poco ir avanzando en ese camino hacia lograr nuestros objetivos. Y como bien lo decía la presentación, si ustedes no toman esa oportunidad de triunfar, otros estarán allí y la tomarán. Entonces la disciplina nos permite a nosotros obtener grandes logros en la vida. Los insto a que ustedes como futuros profesionales desarrollen el valor importante de la disciplina tanto en la vida personal como en la profesional. Bien, vamos entonces al tema que nos atañe en el día de hoy. Ya estamos en nuestra tercera semana de la materia de historia moderna y en este sentido vamos pues a desarrollar un tema muy importante. ¿Cuáles fueron los cambios? Y vamos a ir mencionando poco a poco cuáles han sido los cambios que se dieron en esta edad moderna. Y dentro de este tema vamos a reflexionar sobre la forma del mercantilismo, que en el aspecto económico, y vamos a ver un poco también con respecto al renacimiento. Entonces, estos serían los temas que vamos a estar tratando en la clase de hoy. Y para iniciar, pues me permito compartir un video, son dos videos de los dos temas que vamos a tratar en el día de hoy. Y esto posteriormente, inmediatamente, vamos a hacer una pequeña reflexión con respecto al tema, apoyados entonces en una diapositiva. Que me permito cerrar micrófono y cámara para compartirle los dos videos relacionados al tema de hoy. Mercantilismo. El mercantilismo es una doctrina económica que tiene como principio el enriquecimiento de los países basado en la acumulación de los metales preciosos. Esta se caracterizaba principalmente por una fuerte intervención del Estado en el comercio. También podemos decir que no se desarrolló una teoría económica del mercantilismo y además sus ideas sufrieron muchos cambios desde su creación y tuvo pocos exponentes, por lo que se la considera una doctrina o línea de pensamiento. Continuemos. Continuemos con el origen de este mercantilismo. Podemos decir que las doctrinas que dieron inicio a este movimiento surgieron en el siglo XVI en Europa. Fue el sistema económico que introdujo a las monarquías absolutistas en el capitalismo y fue aplicado durante toda la Edad Moderna. También podemos decir que esto significó la aparición de los estados-nación y creó conflictos entre el Estado y la Iglesia Católica por el control de la economía. Continuemos. Continuemos con las causas de este mercantilismo. Con la caída del sistema socioeconómico de la Edad Media, llamado el feudalismo, se creó un nuevo sistema el cual manejaría la economía en la sociedad, llamado el mercantilismo. Continuemos con más causas que originaron a este mercantilismo. Sigamos. Aumento significativo de la producción, también el auge de nuevas tecnologías. Con estas nuevas tecnologías hubo un aumento de la producción, lo que llevó a la comercialización de los excedentes de producción. También con el descubrimiento de América hubo un incremento en el intercambio comercial que impulsó más a la comercialización. También la caída del feudalismo y el nacimiento de la burguesía, un nuevo movimiento social y económico que acababa con la Edad Media.
características de este mercantilismo. Bueno, dentro de las características podemos decir que la agricultura, minería y las manufacturas eran la base de la economía. Se pensaba que cuanto mayor era el capital acumulado en la nación, el cual estaba conformado principalmente por metales preciosos, mayor era el nivel de prosperidad y poder. También el Estado debía imponer todos los mecanismos necesarios para lograr la acumulación de la riqueza. Esta intervención se caracterizaba por ser proteccionista. Continuemos. Sigamos con más características. También podemos decir que es fundamental mantener una balanza de pago positiva, por lo que debe ser mayor en el nivel de exportaciones que el de importaciones. También no se podía importar, solo se permitía importar aquella materia prima que resultase escasa en la nación. Se permitía exportar el excedente de la producción de bienes a cambio de oro y plata, y también estaba prohibido la exportación de los metales preciosos de la nación, ya que estos eran sinónimos de riqueza y de poder. Sigamos. Ahora, ¿por qué se le dice ser proteccionista al mercantilismo? Porque debía mantener y acumular la riqueza de su nación mediante ciertas normas, como por ejemplo, reduciendo las importaciones hacia su nación, elevando las ventas hacia el exterior de sus bienes producidos para así acumular riqueza o metales preciosos. También esta medida llevaba a que su nación se mantuviera siempre con una economía bastante sólida. Sigamos. Continuemos con el final de este mercantilismo, ¿sí? Bueno, el fin de este sistema llegó a finales del siglo XVIII. Su declive se debió al surgimiento de nuevas teorías económicas, las cuales se caracterizaban por ser más liberales y aprovechar los beneficios del comercio. Los críticos argumentaban que el sistema no comprendía a las ventajas del comercio. Más adelante, durante el siglo XIX, Adam Smith propondría las teorías del liberalismo, las cuales sustituirían esta corriente mercantilista. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sea de muchísima utilidad. Como siempre le decimos, Nuestros videos de historia y vamos a ver cómo este tema es complejo. ¿Qué les parece si comenzamos a estudiar un tema muy interesante dentro de lo que son nuestros videos de historia? Y vamos a ver cómo este tema es completamente diferente a los hechos que venimos viendo, hechos concretos, como lo pueden ser guerras, revoluciones, y historias de los imperios. En este caso vamos a ver qué fue el Renacimiento. Y cuando hablamos de Renacimiento, lo debemos entender como una puerta de entrada a la Edad Moderna. Vamos a situarnos en los comienzos de la Edad Moderna. Y siempre nos resulta difícil fijar los límites de comienzo y final de este periodo. Dependiendo del libro de historia o el historiador, nosotros vamos a ver uno u otro año que da comienzo o final. Sin embargo, podemos decir que el Renacimiento significó un cambio profundo. Cambio profundo en la vida de los europeos. Como nosotros comentamos, este cambio se dará en las ciudades, en las principales ciudades de Europa, entre los siglos XV y XVI, sobre todo. Siglos XV y XVI para que nosotros nos ubiquemos aproximadamente. Ahora bien, les cuento que este periodo se lo denomina Renacimiento porque supuso ser el renacer de la cultura grecorromana. Renacer de la cultura greco-romana.
en caso que quieran interesarse o que quieran conocer un poquito más de la cultura grecorromana, los invitamos a que vean nuestros videos de la antigua Grecia y la antigua Roma. Entonces, este renacer de la cultura grecorromana suponía un retorno a los orígenes del ser humano, una especie de vuelta a lo natural. Vuelta a lo natural, a la armonía, a, si se quiere, la simetría, a la contemplación de la naturaleza, ¿sí? Significaba un cambio rotundo sobre todo. Muy bien. El Renacimiento, y ahora sí pasemos a nuestras siguientes imágenes, como tenemos aquí, va a comenzar a darse o a gestarse sobre todo en Italia, tal como tenemos la bandera de Italia. Sobre todo en la ciudad de Florencia. Florencia, ¿sí? Y es el lugar, Italia y sobre todo Florencia, en donde el recuerdo de la cultura romana estaba todavía latente. Y a su vez se va a retornar, como decíamos, también a la cultura griega, sobre todo de la mano de varios pensadores bizantinos que en ese momento huían de los turcos que los estaban persiguiendo. Como decíamos, Florencia iba a ser la ciudad por excelencia donde encontraríamos al Renacimiento expresarse en su mayor esplendor. Allí, en Florencia, estaban, sobre todo, grandes grupos de nobles y burgueses que contentos, vamos a ubicar aquí, nobles, burgueses, que contentos, como decíamos, con este renacer de la cultura y las artes, comenzaban a rivalizar todo el tiempo por quienes poseían mayores obras de arte. Es la época en la cual se comienza a utilizar sobre todo la obra de arte para decorar las casas, sobre todo los burgueses que las empezaban a, si se quiere, coleccionar, ¿sí? Y se empezaba esa rivalidad de esta especie de envidia entre quién tenía más o menos obras de artes. Ahora bien, ¿quiénes son los pintores más famosos o los artistas que más sobresalían? Personas como este hombre que vemos aquí, llamado Tiziano, un pintor muy famoso, o este señor que vemos aquí, llamado Leonardo da Vinci. Da Vinci, Da Vinci, ¿cómo se escribe? Y este señor que vemos aquí también llamado Rafael. Y permítame que volvamos a nuestra pantalla principal para detenernos en este cuadro que nosotros no hemos comentado al principio. ¿Por qué? Porque ya que hablamos de Leonardo da Vinci, Leonardo, les comento que esta es una de sus obras más importantes, llamada La Gioconda o la Mona Lisa, también como lo suelen llamar algunos. La Gioconda es un cuadro que fue hecho entre 1505 y 1506. ¿Sí? Se considera que esta es su etapa, si se quiere, en la cual se termina de concluir, pero el cuadro se comienza a elaborar a partir de 1503, siendo en 1505 y 1506 en esa brecha de tiempo en el cual se termina. Y hoy en día este cuadro está en uno de los museos más famosos de Francia, el Museo del Louvre. Por ende, cualquiera que tenga oportunidad de poder visitar aquel museo tan importante, no se pierda de ver esta imponente obra. Muy bien, ahora sí volvamos a nuestros amigos que teníamos en nuestra pantalla, que eran ni más ni menos que Tiziano, Leonardo da Vinci y Rafael. Ahora bien, estos hombres, sobre todo Leonardo da Vinci, eran sorprendentes. ¿Por qué? Porque ellos no se limitaban a ser simplemente pintores, sino que también, junto con el Renacimiento, se trajo un renacer de las ciencias, una evolución de la ciencia y ciertos conocimientos. Y ahora sí, vayamos a ver cuáles fueron uno de los descubrimientos más importantes del Renacimiento, que serán ni más ni menos que la imprenta. Esta máquina que vemos aquí, la imprenta. Y el señor que va a crear la imprenta es el señor Gutenberg. Gutenberg. Gutenberg fue el creador de la
imprenta, ¿sí? Como decíamos, la imprenta se va a crear en el año 1448, en los albores del Renacimiento, y trajo consigo un cambio radical para lo que fue la historia de las editoriales posteriormente. Otro de los avances que va a haber, si se quiere llamarlo avances o descubrimientos, mejor dicho, descubrimientos, va a ser el de las armas de fuego. Armas de fuego. Armas de fuego que darán seguridad posteriormente a los ejércitos para poder enfrentarse de forma, si se quiere, más tranquila o más segura. Ahora bien, nosotros también decíamos que había una nueva concepción del hombre, un retorno a lo natural. Hablemos un poquito de esta nueva concepción del hombre. Nueva concepción del hombre. Y para eso los invito a que veamos esta imagen, este dibujo que ha hecho Leonardo da Vinci, muy importante, que nos va a servir para graficar esta nueva concepción del hombre. ¿Sí? Les cuento un poquito. El hombre del Renacimiento se consideraba totalmente diferente al del Medioevo. Cuando nosotros estudiamos tanto el hombre del Renacimiento como la concepción que se tenía del hombre del Medioevo, vemos que hay un cambio totalmente radical. Porque durante la época medieval, la cultura había sido teocéntrica. Esto significa que todo giraba en torno a Dios. Teo es Dios, ¿sí? Entonces Dios era el centro, ¿sí? Pero el hombre del Renacimiento, como decimos, va a ser un hombre diferente. Va a buscar la verdad, va a sentir curiosidad por todo y sobre todo comenzará a depositar su fe en la razón. Fe en la razón. Ya no creerá que Dios puede darle las respuestas a todos, sino que empezará a investigar, se apoyará en la ciencia. Él va a alejarse de Dios de alguna manera para fijarse en sí mismo. Y esta vuelta del hombre a sí mismo es lo que se llama antropocentrismo, totalmente diferente al teocentrismo. Antropocentrismo. ¿Sí? En donde el hombre pasa a ser el centro de todas las cosas. Como decíamos al principio, había un retorno a lo clásico. Por eso se va a comenzar también a estudiar el griego y el latín, ¿sí? Para no dejar de lado este dato también que era muy importante. Haciéndose también una especie de retorno a lo que era la literatura greco-romana. Ahora bien, nos queda por hablar un poquito, vamos a hacer un espacio aquí, de lo que era la nueva ciencia. Porque como decíamos, también hubo un desarrollo de la ciencia, un desarrollo de la ciencia. Como vimos, no solo la imprenta y la fabricación de nuevas armas, sino que también los intelectuales de aquella época podían ser no solo pintores, sino también dedicarse a un montón de oficios, si se quiere. La ciencia evolucionaba sobre todo por este nuevo afán del hombre de explicar racionalmente todo lo que lo rodeaba. Entonces, el hombre buscaba una explicación racional a todo. Y como decimos, este afán de buscar una explicación racional a todo es lo que lo ayudará a desarrollar posteriormente o a crear muchos avances científicos. Y entre ellos, entre los hombres destacados, vamos a nombrar a Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico, que vivió desde el 1473 al 1543. Les cuento un poquito que Nicolás Copérnico es considerado el máximo representante de la ciencia moderna y también de la astrología renacentista. Él descubrió que no eran los astros los que giraban alrededor de la Tierra, sino que la Tierra y los demás planetas lo hacían alrededor del Sol. Y eso fue la teoría más conocida y famosa de la Edad Moderna llamada heliocentrismo. Heliocentrismo. Con lo cual Nicolás Copérnico nos daba a conocer que era el Sol
el centro del sistema solar, del sistema planetario. Muy bien, esto es básicamente cuáles fueron los avances y algunas características propias del Renacimiento. Los invito a que sigan viendo nuestros videos para conocer otros hechos importantes de la historia moderna. Bien, para sintetizar un poco, pues, el tema que hemos observado en los videos, que nos sirve, ¿verdad?, de mucho apoyo en el desarrollo de las clases, vamos acá a compartir una pequeña diapositiva y pues hacer algunos comentarios complementarios a los videos que hemos observado. Vamos a ver un momentito aquí. Bien, vamos, como bien lo indicaron los dos videos y mencionaron aspectos importantes sobre los cambios que se han dado en la modernidad. Y definitivamente que al hablar de los cambios que se han dado con la edad moderna, tenemos que mencionar, como bien lo indicaba el video, los cambios económicos. Y en los cambios económicos, definitivamente que el mercantilismo viene a ser esa política comercial que prevaleció en Europa, sobre todo en los siglos XVI, XVII y XVIII. Y tenía como principio establecer que la riqueza de los estados se basaba en la cantidad de metales preciosos y de materia prima que tuviesen. Recordemos que esto está muy ligado sobre todo pues a los viajes de descubrimiento de los españoles, a la cantidad de riquezas pues también y en materia prima que ellos obtuvieron de las nuevas tierras, por así llamarlos, descubiertas. Bien, ¿qué características tenía pues el mercantilismo? Primero que nada, que ésta se desarrolló con la aparición del Estado moderno, es decir, el Estado-nación. Que el mercantilismo no se aplicó de manera similar en todas las naciones europeas y que, como lo indiqué anteriormente, era sobre todo una significancia la cantidad de metales que tuviese el país con respecto al poder que éste ostentaba. Definitivamente que tanto el dinero como los metales preciosos, el oro y la plata eran entonces signo de supremacía. Es importante también recordar que con el mercantilismo, tanto el comercio como la industria, ellos adquieren una atención especial porque definitivamente que fueron actividades fundamentales para la acumulación del dinero. Recordemos nuevamente pues la importancia que tuvo la llegada de los españoles y toda la cantidad tanto de materia prima como en metales preciosos que lograron obtener de estas nuevas tierras. Otra característica importante era que el Estado ejercía un control muy cerrado, sobre todo con la industria y el comercio. En el sistema, sobre todo le interesaba pues con respecto a la obtención de materias primas. Y recordemos entonces que posteriormente con los desarrollos que se dan en la industria se va desarrollando otras formas como fueron posteriormente el capitalismo. Y cuando hablamos entonces, antes de pasar al capitalismo, como las consecuencias del mercantilismo, tenemos que definitivamente que cambió la economía de la sociedad europea. Hubo un gran desarrollo en cuanto a la industria y al comercio. Y sobre todo se da el cobro de los impuestos y esto definitivamente que trajo un cambio en las sociedades y en los gobiernos. Con la utilización de las colonias como proveedoras de recursos y su exclusión de circuitos comerciales, entonces dieron origen pues a una guerra entre los estados por la supremacía de la materia prima. Otra consecuencia importante es que las industrias europeas crecieron mucho y que éstas
este sistema mercantilista que funcionaron luego sin la protección del Estado, se desarrollaron poco a poco y se dio entonces, ya pasó a ser del libre, con cierta libertad, o hablamos del libre cambio. Esta política económica del mercantilismo provoca entonces definitivamente que como era tan cerrado, un tipo de monopolio comercial y definitivamente que como no le daban oportunidad y era tan cerrado, entonces dio origen a lo que fue a las actividades ilícitas. Estamos hablando entonces de las acciones de los piratas y corsarios y que esto definitivamente, que paulatinamente fue influyendo negativamente en el comercio, sobre todo en España, y en la decadencia del mismo comercio. Y es importante entonces que el mercantilismo, recordar que el mercantilismo pues no fue homogéneo, pues presenta varias variantes, como lo habíamos dicho al inicio, según el país que se daba. Cuando hablamos entonces que el capitalismo es importante recordar que no es más verdad que la reaparición del comercio a gran escala va a permitir entonces, además de esto, junto con los descubrimientos geográficos, con las colonizaciones, con la cantidad de metales preciosos, tanto el oro como la plata, que llegaban sobre todo, como indicamos anteriormente, de las tierras recién descubiertas, va a provocar cambios importantes, ¿verdad? Sobre todo, y que se van a reflejar en el crecimiento del capital. Entonces es importante recordar que el concepto del capitalismo, que el espíritu de empresa, el afán de especular y la competencia son las bases del capitalismo. Se define entonces como capitalismo como el sistema económico que desde el siglo XVIII y a mediados hasta el siglo XIX, que los medios de producción se hallan en manos de quienes, de particulares, y que estos, ¿verdad? Al invertir capitales mediante diversas transacciones económicas, intervienen entonces en el precio de los productos y en los mercados. Todo esto encaminado ¿a qué? A la obtención de beneficios económicos. Entonces es importante recordar que el capitalismo ha tenido pues una evolución importante y sobre todo en las características que se han desarrollado a través del tiempo. Es importante recordar que las manufacturas y los mercaderes. Cuando hablamos de manufacturas, ¿verdad? Que estas estaban formadas por industriales exitosos que habían instalado sobre todo talleres y tenían a su servicio artesanos, sobre todo de baja condición económica. Y que esto iba a crear, esta mano de obra baja, iba a crear una nueva clase social. Estamos hablando entonces que posteriormente vamos a hablar un poco de ello en próximas clases, de la importancia del surgimiento de la clase media y la burguesía, que eso es un tema muy importante que vamos a estar abordando en otro momento. Otro aspecto sumamente importante es el renacimiento y como bien lo indica la diapositiva, que fue el periodo en el cual se da, ¿verdad? Un aumento por el interés del hombre que viene de una edad media en donde está limitada por la iglesia, en donde está limitada por todos los dogmas propios de las creencias religiosas y viene entonces con este renacimiento, este volver a nacer y que le van a permitir al hombre desarrollar sobre todo aspectos importantes tanto de tipo intelectual como de tipo artístico. Y en este sentido es importante mencionar los aportes, como ya lo vimos anteriormente en los diferentes videos de los aportes que se dieron con respecto en el renacentismo. Mencionaremos entonces algunos
ilustres hombres que realizaron estos aportes. Tenemos inicialmente a Rafael Sanzio. Donatello, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, entre los más importantes, y definitivamente, pues, las obras que estos desarrollaron fueron importantes en su momento hasta la actualidad. Por ejemplo, tenemos que Leonardo da Vinci, pues, realizó obras importantes como la Santa Cena, la Gioconda o la Mona Lisa, la Virgen de las Rocas y la Virgen de Santa Ana. Tenemos también los aportes de Miguel Ángel, quien realizó obras como la Capilla Sixtina, los frescos, y en los que se destacan sobre todo Génesis y el Juicio Final. Y tenemos además otro personaje importante, en este caso un pintor renacentista, que fue Sanzio, quien realizó obras importantes como la Escuela de Atenas, Atila, perdón, y la Disputa del Santísimo Sacramento, por mencionar algunos. Entonces, porque realmente pues hubieron muchos personajes dentro del Renacimiento, tanto en la escultura como en la pintura, en la arquitectura, y bueno, esto sería importante pues mencionarlos en su momento. Bien, nosotros tenemos preparado para la tercera semana, el ejercicio número 1. Y vamos a comentarlo inmediatamente para terminar esta parte de acá de lo que son las diapositivas. Y vamos a realizar un mapa mental sobre los cambios en la modernidad. ¿Qué cambios? Nosotros vimos hoy los cambios económicos y algunos cambios con respecto pues al desarrollo de las artes. Entonces es importante desarrollar estos dos conceptos en el mapa mental. Y definitivamente que es fundamental no perder de vista los criterios de evaluación que me van a permitir a mí realizar la tarea de una forma efectiva. Bien, ¿qué debemos hacer? Presentar correctamente el mapa mental. ¿Cómo vamos a lograr esto? Importante, ¿cuál es el concepto general? Estamos hablando en este caso de los cambios en la modernidad. Entonces, ese sería el concepto central. Vamos a jerarquizar esos conceptos en forma irradiante en sentido de las manecillas del reloj. Es decir, el centro, en las manecillas, vamos a colocar el tema central y donde se colocan los números, que son las manecillas, ¿verdad? De forma en dirección de derecha a izquierda, vamos a ir colocando, ¿verdad?, los temas que vamos a ir desarrollando y así jerarquizamos hacia los subtemas. Definitivamente que es fundamental utilizar la síntesis en el desarrollo de los mapas mentales y no podemos hacer un mapa mental sin pensar en dejar a un lado las imágenes. Es fundamental usar imágenes y sobre todo en este tema se presta mucho pues para el desarrollo del mapa mental. ¿Qué valor va a tener el mapa mental? Tiene un valor de 20 puntos y la puntualidad sería un total de 25 puntos. Se dice aquí que es un ejercicio porque definitivamente que esta tarea va a pasar al aspecto de los ejercicios. Entonces es importante que sepamos que las diferentes tareas se desarrollan de acuerdo al espacio. Hay unas tareas que van para ejercicios, hay otras tareas que van como lo indicamos anteriormente, una asignación individual y la segunda tarea que es una asignación grupal.
que independientemente que el estudiante la realice de manera individual, ya él tiene que tener conocimiento de que esta evaluación definitivamente iría para este renglón, para el renglón grupal. Entonces, es fundamental que estemos claros en esta tarea. Bien, vamos entonces, ya después de haber visto un poco con respecto a lo que son las tareas, vamos a pasar acá entonces a la plataforma, ¿verdad? Para observar algunos aspectos importantes. Vamos a compartir un momentito la pantalla para ir revisando esos aspectos importantes. Bien, ¿puede observar la plataforma? ¿Me confirma, por favor? Sí, profesor. Ah, Sí, bien, observo. perfecto, perfecto. Bien, entonces acá recuerde que tenemos, ¿verdad?, la descripción del curso, del tema que estamos trabajando, la bienvenida, los objetivos generales, la descripción del curso, y es fundamental, ¿verdad?, la evaluación del curso. Aquí, en esta evaluación unidireccional, recuerde que están los ejercicios, las actividades grupales y las actividades individuales. Aquí se agrupan esas tareas. Por eso es que hay que colocarle cuando las vamos a asignar hacia dónde iría cada tarea para poder agruparlas y después represente el 80%. Acá tenemos la coevaluación y la autoevaluación que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, nosotros para esta semana, como ya se lo indicamos, recuerde que aquí en los documentos tenemos la guía de aprendizaje 1, que es para la primera tarea, la guía de aprendizaje, el tema 2, que es para la segunda tarea, y el tema 3, que es para la tercera tarea. De aquí usted puede realizar las 3 asignaciones que todos los participantes pueden realizar las asignaciones, ¿verdad?, que hemos colocado a la fecha. Aquí en trabajos, tenemos la asignación número 1, que esa la vimos la primera semana, ¿verdad? Que estamos hablando de un mapa conceptual sobre la modernidad y ya usted hizo pues el envío y se felicita pues la entrega. Ya esta semana vamos a estar en el transcurso del día pues evaluando los mismos. Así que a la fecha solamente está usted inscrito en esta materia. Es el que me aparece en, en, en inscrito. Ya la asignación número 2 usted la entregó muy bien. Felicito su responsabilidad, qué bueno. Y la que estamos observando en el día de hoy, ¿verdad? Que ya dijimos que vamos a hacer un mapa mental, ¿sí? Un mapa mental. Acá ya tengo otro estudiante, apareció Kevin, pero él todavía a la fecha no ha participado de las reuniones. Entonces, ya nosotros en esta etapa vamos ya en la tercera semana. El tiempo, como quien dice, va muy deprisa y nosotros tenemos que ir de verdad de acuerdo al tiempo porque si no nos quedamos. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Es importante que recordemos cómo se realiza un mapa mental, que es muy diferente al mapa conceptual. Muy diferente al mapa conceptual. Entonces vamos a abordar este tema, a recordarlo. Si usted lo tiene claro, perfecto. Si no lo tiene claro, pues hará las preguntas pertinentes después del video y vamos entonces a compartir el video sobre cómo realizar un mapa mental de una manera muy sencilla. Entonces voy a cerrar el micrófono para compartir el video que tenemos para esta tarea. Permiso.
canal. Mi nombre es Roxana Falasco y soy la creadora de videocursosonline.com, y en este vídeo vamos a ver cómo podemos crear un mapa mental en solo 7 sencillos pasos. Si acabas de llegar a este vídeo y no sabes qué es un mapa mental, te dejo por aquí arriba a la izquierda un vídeo relacionado en el que explico qué es un mapa mental y los beneficios que puedes obtener de utilizar mapas mentales, que son muchísimos, como podrás ver en el vídeo. Si eres estudiante, los mapas mentales te ayudarán a estudiar más rápido y de manera más eficaz y sobre todo de manera más divertida. Y si eres profesor, cómo los mapas mentales pueden ayudarte tanto a preparar tus clases como a presentar la información a tus alumnos de una forma mucho más divertida y creativa, lo cual les resulte a ellos más fácil a la hora de estudiar. Y bien, antes de pasar al vídeo de cómo hacer un mapa mental, me gustaría comentarte que tengo un curso que puede serte muy útil. Te dejaré un enlace en la descripción de este mismo vídeo para que le eches un vistazo al curso de cómo crear mapas mentales. Un curso muy completo, de hecho diría que el más completo que haya actualmente en español. Así que ahora sí, vamos a ver cómo crear un mapa mental en 7 pasos. Vamos a ver entonces los pasos para hacer un mapa mental para estudiar más fácilmente y para memorizar más rápido si eres estudiante. O bien, si eres profesor, verás cómo puedes usar los mapas mentales tanto fuera como dentro del aula para ayudar a tus alumnos y para organizarte. ¿Cómo hacer un mapa mental? Paso a paso. Punto 1. Empieza en el centro de una página en blanco. Si vas a hacer el mapa mental en una hoja tamaño A4, ponla de manera paisada. Comienza dibujando un núcleo principal en el centro de la hoja, y así tu cerebro tendrá más libertad para esparcirse en todas las direcciones. Punto número 2. Utiliza una imagen o un dibujo para tu idea central. Una imagen vale más que 1000 palabras. Las imágenes estimulan tu imaginación. Son más interesantes. Te mantienen concentrado y te ayudan a concentrarte. Punto número 3. Usa colores para todo. Los colores son excitantes para el cerebro. Los colores añaden vitalidad y vida a tu mapa mental. Y los colores añaden energía a tu pensamiento creativo. Punto número 4. Conecta las ramas principales a la imagen central. Conecta las ramas del segundo y tercer nivel. El cerebro funciona por asociación, por lo que al cerebro le gusta unir las cosas. Así que vincula las ramas creando estructuras. Punto número 5. Curva tus líneas. Las líneas rectas son aburridas. Utiliza mejor líneas curvas que resultan más atractivas. Punto número 6. Utiliza una palabra clave por cada línea. Las palabras clave únicas le dan a tu mapa mental más poder y flexibilidad. Cada palabra o imagen crea sus propias asociaciones y conexiones. Cada palabra clave es capaz de generar nuevas ideas y pensamientos. Y las frases atenúan este efecto desencadenante. Punto número 7. Utiliza imágenes para todo. Cada imagen vale más que 1000 palabras, por lo que 10 imágenes te darán 10.000 palabras. Bien, trata de memorizar estos 7 pasos. Utiliza la descripción general del mapa mental de los 7 pasos para ayudarte a recordar. Esto te permitirá acostumbrarte a ver las cosas tanto en formato lineal como en formato mapa mental, y por lo tanto permitirá que tu cerebro se ajuste sin ningún esfuerzo de su parte. Ahora ya estás armado con todo el conocimiento para hacer tu primer mapa mental utilizando palabras e imágenes. Y eso ha sido todo hasta el momento. Por favor, si este vídeo te ha... Bien, anteriormente había usted hecho algún mapa conceptual, había utilizado ya este organizador gráfico de mapa mental. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Y ha podido relacionar el video con lo que hacía anteriormente. Eh, ¿Hay alguna dificultad o alguna pregunta con respecto pues al desarrollo de la tarea? Recuerde que el mapa mental
como lo habíamos dicho al inicio cuando presentamos la diapositiva, que al final siempre compartimos la tarea. Acuérdese del concepto principal que va en el centro. Recuerde entonces ya ir jerarquizando, ¿verdad? De forma irradiante en el sentido de las manecillas del reloj de derecha a izquierda, entonces los temas principales y los temas secundarios. Como bien me lo indicaba el video, también que me lo reforzó, ¿verdad? No vamos a usar líneas, vamos a usar, ¿verdad? Líneas rectas, podemos usar líneas curvas. Sobre todo, y no olvidarnos de la síntesis, la menor cantidad de palabras posible, porque allí como que de repente está un poco como que el problema cuando hacemos tanto el mapa mental o de repente el mapa conceptual, que el estudiante o el participante toma un párrafo y lo coloca en una línea curva cerrada y ya dice que eso es un mapa mental. No. Mire que acá en el mapa mental dice, tome la palabra importante y de esta manera usted entonces puede utilizar la menor cantidad de palabras posible. Y definitivamente que no podemos alejarnos entonces también de las imágenes. No puede haber un mapa mental sin imágenes. Entonces es importante utilizar pues las imágenes. Si usted, bueno, tiene un poquito más de creatividad con respecto, no creatividad, sino de desempeño, más de desempeño con respecto a estas herramientas en el Internet, perfecto. Puedo utilizar algún programa que nos ayude a confeccionar pues el mapa mental. Eso depende y si quiere hacerlo también de forma manual, perfecto. Pero definitivamente ya sea manual o utilizando pues alguna herramienta en la computadora, nos va a servir de mucho en el desarrollo del tema. Quería preguntarle si tiene alguna duda con respecto a lo que vamos a realizar. ¿Alguna duda? No, profe, hasta ahora todo claro. Ah, muy bien. ¿Algún comentario con respecto a, ya llevamos 3 semanas, algún comentario con respecto a lo que estamos desarrollando? ¿Qué tal le parecen los temas? Interesante, profe, interesante. Qué bueno, qué bueno. Y se evidencia pues la responsabilidad de su parte que a medida que han pasado las semanas usted ha ido pues igualmente trabajando con la plataforma. Entonces, ya para esta semana voy a mandarles un mensaje. Déjenme compartir antes que se me acabe los minutitos que tengo. Un segundito para enseñarle, un momentito, antes de culminar ya en estos últimos segunditos. Acá. Déjenme ver un segundo. Aquí. Acá donde dice foros, puede observar la plataforma de la... ¿Sí? Sí. Sí, exacto. Aquí donde dice foros, ¿verdad? Vamos a estar colocando un foro con respecto a los temas que estamos trabajando. Esto no, porque esto era un foro de prueba. Lo vamos a eliminar de aquí. Entonces aquí yo le voy a estar colocando un foro. Recuerde que el foro es una forma de participación en la cual usted va a dar una opinión sencilla de lo que usted opina con respecto a lo que se le está preguntando. Y eso también es importante porque nos ayuda en la evaluación. Entonces esta semana, ya a final del día, voy a estar colocando los foros para que los estudiantes pues vayan participando y también trabajando con esta herramienta. Aquí donde dice foro. ¿Cómo te vas a saber que tiene un foro? Bueno, yo le voy a enviar aquí en anuncios, al final del día ya o mañana muy temprano, les voy a enviar un anuncio, respetados estudiantes, para que participen también del foro y aquí entonces ya le va a llegar el anuncio que usted para que participen del foro y cuando usted busca aquí en foro, ya entonces aquí yo tengo que tener anotado el foro para que usted puedan participar. Entonces es importante que veamos esto aquí en la plataforma porque ya lo vamos a estar utilizando en esta semana. Recuerde que cualquier duda o cualquiera comentario, sugerencia, usted me puede pues, contactar al número que tenemos en la plataforma para entonces tener una comunicación más efectiva. Ante cualquier situación, estamos comunicando para el desarrollo pues de esta materia que ya vamos, como quien dice, en nuestra tercera semana. Y hay que darle gracias a Dios porque vamos avanzando
y con el favor de Dios vamos en positivo. Si